está con nosotros José Julio Neira, secretario de Integridad Pública y director de la UAFE. Bienvenido a Punto de Orden. Le saluda Juan Javier Benedetti. ¿Qué puede informarnos sobre los responsables del contrabando de combustibles? ¿Cuál es el perjuicio causado al Estado? Buenos días, un saludo a todos sus oyentes. Muchísimas gracias por la invitación. Como ustedes saben, estaba en Radio Centro cuando hablé de la primera denuncia del contrabando de combustible. Se ha presentado en el mes de agosto una segunda denuncia. Esta segunda denuncia, la consecuencia del Estado asciende aproximadamente a los 100 millones de dólares y básicamente esta segunda denuncia está enfocada en una estructura comercial diseñada para el contrabando de combustible. ¿Qué quiere decir esto? Este holding está dividido en 3 segmentos: el automotriz, el industrial y el naviero. Cada segmento tiene una comercializadora y tiene de 1 a 2 operadoras que son centros de distribución de combustible. ¿Y qué es lo que hemos identificado? Se ha identificado que el diésel subsidiado, que es lo que se enfoca la segunda denuncia presentada en el mes de agosto, es transferido entre un segmento a otro segmento y viceversa. Es decir, estas compañías dentro de este holding, que es Alba 3, usaron las compañías que están documentadas en la denuncia para la compra de combustible diésel con subsidio, que debía de ser comercializada dentro del segmento específico, entiéndase automotriz, industrial o naviero, pero en la práctica, y esto es lo que identificamos, era desviado de un segmento a otro en beneficio de los accionistas de este grupo empresarial. Son las 9:14. Vamos al tema de los radares. ¿Qué hay de nuevo sobre el tema de los radares? ¿Alguien ha sido sancionado? Entiendo que se ha consumado una estafa, ¿o no es así? Bueno, los radares es una burda estafa a los ecuatorianos, donde le sacaron la plata de sus bolsillos por unas multas emitidas por unos radares que no fueron sustentados con los reportes técnicos necesarios para ese concurso. Existe el pronunciamiento del procurador que fue muy positivo hacia esta denuncia. Adicionalmente, el Contralor está haciendo un examen especial y en este examen especial lo que estamos esperando es que haya una evidencia de quién es el responsable civilmente, penalmente y financieramente, identificando todos los servidores públicos y todas las personas que participaron en esta trama del concurso de radares. Imagínense, le tengo un ejemplo. Por ejemplo, en los radares que hay de El Oro, que se recaudó de diciembre hasta el 3 de junio, recaudaron 7.4 millones de dólares, el cual 45% fue al operador y el 55% fue para la CTE. Por radares que están instalados incorrectamente, que no están calibrados, que no están operativos, que no tiene el sustento, que no siguieron la normativa, el deber ser. Entonces, esto es básicamente lo que estamos denunciando, lo que seguimos trabajando. El examen especial está en curso y eso es lo positivo para comentar sobre los radares. Ahora bien, ¿qué pasará si pierde el Estado el arbitraje y deben pagar indemnizaciones? ¿Quién va a asumir el costo? Bueno, primero tenemos que ir paso a paso. Se hizo el examen de la legalidad, ya el procurador estableció y se pronunció. Ahora estamos esperando el Contralor para que él haga su examen especial y de ahí con su reporte iríamos a la Fiscalía General del Estado con una denuncia penal a todos los responsables identificados. En ese proceso se tendría que revisar como parte de la indemnización hacia los perjudicados. Inclusive lo que estamos también comunicando es ciertas multas que han sido emitidas. Por ejemplo, en El Oro, que fue en el ejemplo que le di, le estamos diciendo a la ciudadanía que no los pague porque los consorcios establecieron erróneamente esos radares. Muy buenos días, don José Julio Prado. Un saludo cordial. Alfonso Harp lo saluda.
afectuosamente. Tengo preguntas del público. Una de ellas dice, si usted conoce que fue el ahora asambleísta de gobierno Adrián Castro, quien en calidad de director de la ANT en su momento, delegó esa facultad de suscribir convenios a los GAT con la CTE y que eso ha sido validado por la Procuraduría mediante controles de legalidad. ¿Qué opina usted al respecto sobre esta pregunta que nos hace? Sí. Uno, el mismo asambleísta fue el que puso la denuncia en mi secretaría. La denuncia está documentada siguiendo el proceso interno. Y dos, toda esa evidencia ya fue evaluada por el procurador y está siendo evaluada por el contralor. Y todo lo que se dictamine en el examen especial y él documente quién es responsable, pues todos los responsables estarán incluidos en la denuncia hacia Fiscalía. José Julio, buenos días, un gusto volver a entrevistarlo. Hablábamos en la última entrevista sobre el tema de la minería ilegal y es otro ámbito sobre el que creo que la Secretaría de Integridad Pública debe acudir e investigar, especialmente pues ya un medio había hecho una denuncia de compañías exportadoras de oro de reciente creación con altísimo volumen, y la pregunta era de dónde sacan todo ese oro cuando es otra actividad que está súper regulada. Es decir, quien compra, quien extrae, quien exporta, ¿tiene un plan hacia ese camino, José Julio? Claro, más que todo, aquí difiere un poco con tu punto de vista. Aquí las entidades del Estado que están trabajando activamente contra la minería ilegal son las de regulación, control y de inteligencia financiera. Aquí tú tienes a la UAFE, tienes al SRI, tienes a las adjuntas del Ministerio de Energía y Minas que están trabajando en conjunto con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, con el eje de seguridad, para poder atacar a este problema de raíz. La minería ilegal es una fuente de financiamiento hacia el crimen organizado, hacia los terroristas y también para el financiamiento de ciertos grupos sociales y políticos. Entonces, esta problemática se la enfrenta enfocada en el eje de seguridad y en las entidades de regulación, control y de inteligencia financiera. Muy buenos días, señor secretario. Óscar del Bruto le saluda. Me parece que usted ya anticipó esto en una de las respuestas que estaba dando, pero de repente a mí no me quedó tan claro. Cuando su secretaría identifica que un contrato es, por ejemplo, el producto, un contrato celebrado por una entidad pública es el producto de la corrupción, y que ese contrato ha generado un perjuicio en los usuarios, ¿cuál es la forma en la que se procede? Digamos, ¿se termina el contrato y luego cómo se consigue una indemnización hacia el Estado, pero también hacia los perjudicados? Creo que el ejemplo de los radares puede servir, ¿no? Pero podría ser cualquier otro ejemplo. Claro, el procedimiento que tenemos operativo dentro de la Secretaría es desde el día 1 que nosotros recibimos la denuncia de la presunción de un contrato que fue ilegal o donde hubo acciones cuestionables. Nosotros revisamos la denuncia, la evaluamos basada en la metodología de identificación de alertas que tenemos, que la trabajamos con la Embajada de Estados Unidos. Luego determinamos cuáles son las entidades de investigación y de control que deberían ser notificadas por esta denuncia. ¿Y por qué digo esto? Porque mi secretaría está enfocada en la prevención de la corrupción. Cuando nosotros recibimos estas alertas, nos enfocamos en los procesos que se utilizaron para cometer el presunto acto de corrupción, los revisamos y los enmendamos para que no vuelva a pasar lo mismo. Ahora, cuando enviamos la alerta de corrupción, identificamos cuáles son las en el caso de radares, el primer paso era notificar al procurador que haga una revisión de la legalidad del contrato. Él ya se pronunció. También notificamos al contralor para que haga un examen especial y el examen está en proceso y estaría listo para finales de octubre, la primera semana de noviembre, basado en la última notificación que recibí. Luego, estos dos informes irán a Fiscalía y se tomarán acciones para darnos de baja todos los contratos que fueron empañados con actos de corrupción en el viejo Ecuador. Eso no hay duda, estamos determinados en hacerlo, pero tenemos que seguir el debido proceso.
En el Nuevo Ecuador estamos enfocados en hacer las cosas bien y yo arbitrariamente no puedo darme de baja un contrato sin realizar el debido proceso y tener todo en línea para justificar la decisión. Don José Julio, dos preguntas más que recibo del público. Primero, ¿cómo va el tema? ¿Cuál es el estado de los radares en la provincia de Los Ríos? Me están preguntando específicamente en Los Ríos. Y la otra pregunta que hacen es si se eliminaron multas por exceso de velocidad y cuál fue el fundamento legal para hacerlo. Porque a mí también me preocupa una cosa, que más allá de la ilegalidad que pueda haber o no del tema de los radares, de todas maneras también, si es que no hay radares, conociendo como conocemos también a muchos conductores irresponsables, el exceso de velocidad va a comenzar a predominar. Y ya sin radares habrá gente que supere totalmente los límites de velocidad, tanto urbanos como a nivel de carreteras del país. Entonces, ¿cuál va a ser la solución también para controlar eso? Porque también es importante aquello. Y los que ya se han dado, finalmente, ¿qué pasó con todas esas multas de aquellas personas que evidentemente pues fueron capturadas con un exceso de velocidad? Claro. Y lo de los ríos, y lo de los ríos también. Claro. Pocho, lo importante aquí, y es lo que quiero recalcar, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas es el ente responsable de todo lo que es viabilidad. Y ellos están solicitando a la Comisión de Tránsito del Ecuador para que todos los radares de la CTE sean sometidos a un control, a una revisión. Porque sí, los radares para velocidad es primordial para prevenir, es un enfoque de la seguridad vial. Pero tenemos que asegurarnos que los radares estén funcionando con precisión y fidelidad de la información, porque estos registros necesitan estar validados. Entonces, ellos actualmente hoy mismo tienen que empezar, o creo que empezaron la semana pasada, hacer estos exámenes operativos dentro de todos los radares, tienen que asegurarse que estén ubicados en forma correcta. La información que me pides de Los Ríos no la tengo a la mano. Mi enfoque principal siempre ha sido en el tema radares, en explicar el proceso que se violó para beneficiar a ciertos ecuatorianos que están acostumbrados a lucrarse del Estado. Esa precisión técnica se la tengo que dejar a la Comisión de Tránsito del Ecuador, que ellos son los responsables, uno, y dos, la gente técnica que te puede responder esa pregunta con propiedad. Una última inquietud, señor Neira. Andrés Mata dice, ¿qué pasa con todas esas multas que tienen todos los ciudadanos y que han sido mal hechas? La pregunta es, ¿van a anular las de oficio? Se supone que hay que impugnar esas multas y la impugnación es un vía crucis, o radio oyente. La impugnación es un proceso que hay que seguir, obviamente debe de ser evaluado para que no perjudique más a los ecuatorianos. Entendemos que ya la emisión de la factura fue un perjuicio hacia los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque este concurso donde se le dio a dos consorcios, Serviecu y Ecutransit, ese perjuicio ya está. Entonces, obviamente, la impugnación debería de ser mucho más eficiente y es algo que se debe de revisar. Muchísimas gracias a José Julio Neira, secretario de Integridad Pública.